Hola, buenas noches. ¿Puede hablar inglés, por favor? Sí, sí puedo. Estamos llamando para preguntarles si la noticia es cierta y si pueden darnos cualquier tipo de información. Sí. La niña no estaba en mi unidad, por lo que no he estado tratándola. Ella está en cuidados generales y la persona que la ha tratado estará el lunes por la mañana. Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la mujer de negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas. O sea, desde lesiones que hemos tenido, Emilio, una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de 3,5 metros. Hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio un día en su casa, si quiere que lo cuente él, empezó a sonar sola y nadie le había dado cuerda ni nada. Además estábamos mi mujer y yo y sonó. Cambiamos de tercio, Noel, nos vamos un poco a esos clásicos del miedo antiguo. ¿Por qué? Porque ya hemos dado nuestra opinión sobre ciertas cosas de actualidad, hemos dado los datos sobre la exposición y ahora iniciamos un viaje a ese mundo tan vivo, ¿verdad?, del teatro, al que le deseamos toda la suerte del mundo. Parece renacer el teatro en algunos aspectos, aunque sabemos que también hay muchos pequeños teatros que lo pasan mal. Rápidamente, Javier, esta investigación empieza conectando con el grupo EPTA. Sí, esta investigación empieza, aparecen una serie de casualidades. Para empezar, ese programa de Cuarto Milenio dedicado al teatro liceo despierta la curiosidad de algunas personas, de algunos trabajadores de teatros de España, que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí, hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid. Algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca. Teatros marcados un poco, donde a lo largo del tiempo los operarios, actores, trabajadores han vivido las mismas cosas. Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos. En este caso, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas, ella me decía que precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros, ellos, el grupo EPTA, había estado trabajando también en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro, y habían obtenido resultados muy sorprendentes. Así que inmediatamente nos hemos puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí en ese teatro, y de forma excepcional, porque ya sabes que guardan muy religiosamente sus casos. A nadie. Claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima, y este era uno de esos casos. Ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas, les piden ayuda, tienen ese permiso, digamos, oficial, pero de alguna forma, y esto es importante, Iker, tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle. Así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes. En este caso teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos en un teatro en el centro de Madrid, y acudimos, nos dieron la autorización para entrar en un momento en que no hubiera pues ni ensayos ni representaciones, nada que pudiera molestar ni al público ni a los actores. El teatro a media luz, como nos ocurrió a nosotros, solamente con las luces de emergencia, pues la verdad es que impresionaba. Y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas eran alrededor del escenario, por la parte de atrás, donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas, toda la tramoya, y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación. Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya, y casi nunca en la zona del patio de butacas o en el escenario. Es algo que coincide a lo largo de estos testimonios. A partir de ahí empiezan esa investigación y llega un momento en que tanto Sol como el medium que llevan junto al grupo EPTA parecen ver un personaje en esa zona de bastidores. Empezamos a recorrernos todo el teatro. Íbamos a oscuras y con linternas, ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos, y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables.
Se lo dije a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo ETA y que es precisamente el sensitivo, el medium, ¿no? Y me dice, bueno, yo lo estoy notando, pero yo veo que están dando por aquí. Nos sentamos en el patio de butacas, este miembro de EPTA pues se concentra, todos les rodeamos el círculo. Este hombre entra en comunicación con un personaje, por lo visto él se ocupaba de trabajos subalternos. Nos dijo que solamente recordaba que en un año, que nos dijo perfectamente el año, que él había tenido un accidente, precisamente, fíjate qué curioso, en las cuerdas donde yo le había visto, en ese lugar de la parte de atrás del escenario. Continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación la persona sensitiva del grupo EPTA, que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes. No era Paloma Navarrete, porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar, y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él seguía sin poder marcharse de allí. Subiendo con una garrucha una viga metálica, esta viga se había desprendido. Y lo curioso es que no hacía nada más que hablar de Perico, que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió. Lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente, es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta de las cuerdas y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración, sujeto, ¿me entiendes?, por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado. Y eso es todo lo que supimos. Pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos, primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman con que en ese año existió un accidente allí, y lo único que tenemos que comprobar es que, como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido, tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre. 3:33, el grupo EPTA, que es gente veterana, aunque también tienen algún integrante recién llegado prácticamente a estas lides, pero puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos, pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? Está clarísimo que es un grupo multidisciplinar y que personas como Paloma Navarrete, por ejemplo, a mí, que yo no creo en la evidencia, no creo en los videntes, perdón, creo en la evidencia, pero en los videntes que ven todo el rato no creo en el ser humano que domina la fuerza extraña esa, creo que eso es poderoso y juega con nosotros como quiera, pero que sí de vez en cuando se puede ver, es la madre al hijo, que está sufriendo un dolor, el hermano con su hermano, pero alguien todo el rato. Ahora, tengo que tragarme mis palabras en ocasiones con gente muy excepcional, y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel que a veces muchas aciertan de una forma incomprensible. Javier también lo ha comprobado, nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado, en fin, hay personas que parece que tienen ese don. Parece incomprensible todo esto, pero ocurre. Y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas. Yo recuerdo hacia el año 90, fíjate si ha llovido, Javier, se ha llovido, tú tenías un año. Cuando tú tenías un año, a mí me llegaba el caso de Joaquín, le llegaba un compañero realmente, de alguien que en el Teatro Calderón, se puede decir, en este caso, porque es un caso ya antiguo, escuchaban, estaban preocupados, era una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro, por lo que parece, y escuchaban, y fue una cosa intramuros, un poco, como una armadura que andaba, pum, y se paraba en cierto momento, como un caballero que andaba y de repente se paraba. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la night shot que pudiste grabar? Porque estuvimos 2 noches. Una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio. El monumento a los muertos en el Teatro Novedades. Sí, impresionaba además. Si no recuerdo mal, era un monumento que por sus 4 caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades, y había una placa que lo decía, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba mucho porque
se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran muchas chiquititas, la mayoría de ellas en el suelo estaban casi imperceptibles, algunas llenas de matojos, y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular, por alta, por grande, en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida. Y sí que impresionaba. Cuando yo llegué a ese lugar, además recuerdo que iba con la linterna y iba viendo otra cosa. Había visto al final una especie de llamarada. Eran unas velas que había en una de las tumbas y yo iba directa hacia esas velas. No había visto el monumento a los fallecidos en el Teatro Novedades. Y cuando iba pasando entre las tumbas, entre las lápidas, de repente me enfocó la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento. Y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? Y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente, porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, las crónicas de la época, habían intentado salir, no habían podido, la gente se pisaba, entró el pánico y muchos murieron por eso. Y se contaba, y se contó durante mucho tiempo, la presencia del fantasma de alguien que cojeaba. Sí. Y directamente el cronista oficial de la villa, Ángel del Río, nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia. Surge también después una especie de leyenda que se llama el Cojo del Novedades. ¿Quién era el Cojo del Novedades? Pues para parecer un fantasma que paseaba por las noches y hasta el amanecer, de alguna manera es como dándose golpes de pecho arrepentido. Y es que uno de los espectadores que salió huyendo era cojo, llevaba una muleta, y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de los espectadores. Historia de los teatros de Madrid. Y Javier, como siempre, tirando del hilo, aparte de los testimonios que le han ido llegando, ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también y que de alguna forma tiene ese personaje prototipo, ¿no? que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos. Durante años, los trabajadores del Teatro Lara de Madrid, el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera, construido en torno al año 1879, en ese escenario, pues durante muchas funciones actuó una conocida actriz de Argentina del siglo XIX, Lola Membrives, y ella estaba muy relacionada con ese lugar porque durante años pasó allí bastantes horas al día, ¿no? Cuando ella falleció, decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función. Decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel, y en un momento determinado, cuando se estaba representando en ese teatro Teatro Lara la representación de Días de Vino y Rosas, se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado El fin de la carne. En esa exposición se mostraban fotografías de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales, y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos. Las puertas se abrían y se cerraban solas, las luces del teatro se apagaban y encendían cuando les venía prácticamente en gana. Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados, muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino que estuvo habitado durante años por Lola Membrives. Nadie sabía por qué y a qué debía de verse todo esto, hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar a esta historia cierta trascendencia, y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto: era Lola Membrives. Es una historia un poco trágica porque yo, ahora que estaba haciendo todos los textos en las noches, quizá por eso he andado con fiebre, porque tener que catalogar el extraño museo, 150, 160 piezas de la exposición, me ha hecho recordar muchas cosas. He tenido que catalogar
las historias tremendas de esqueletos o de teratología, monstruos animales o monstruos humanos. Y todo ese mundo un poco, ¿cómo decirlo?, distinto, ¿no? Aquí se junta teatro, mundo fantasmagórico y encima exposición de huesos, o sea, es que ya no sé qué más puede ocurrir. Bueno, y es que este teatro, además, parece ser que en el escenario principal tiene una trampilla, como esas trampillas que vemos, por ejemplo, en esa mítica fantasma de la ópera, ¿no? Pues en este caso esa trampilla parece ser que comunica a través de una escalera de piedra, una vieja escalera que lleva un pasillo muy frío y polvoriento. Es un conducto que atraviesa una pequeña parte de Madrid con el convento San Plácido en la calle del Pez, que se encuentra al lado de este teatro y que durante años, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como refugio y también como forma de escapar de ese lugar. Y eso es lo interesante, pues que muchos teatros de la zona y del centro de Madrid tienen a sus espaldas una gran carga histórica que en ocasiones parece estar relacionada con los fenómenos que allí se viven. Nos hablaban, por ejemplo, también de 2 teatros del centro, muy céntricos de Madrid, donde aparecían todo tipo de personajes. Hablaban de un anciano que cruzaba los camerinos de una zona a otra, y ese lugar precisamente había sido un antiguo convento que sufrió un grave incendio en el año 1931, que ocasionó que incluso tuviera que volver a levantarse por completo lo que fue el teatro posteriormente, porque ese convento ya no volvió a reconstruirse. Y si seguimos un poco analizando algunos de estos lugares, por ejemplo, tenemos el caso del Teatro Las Aguas. Allí también se aparece un personaje muy concreto que ya no solo han visto personas que trabajan en el teatro, sino miembros del público y espectadores que han llegado a confundirlo con algún personaje que estaba realizando alguna obra teatral por allí y que sin embargo no tenía nada que ver con la ambientación, ¿no? Hablan de un hombre muy alto, vestido de negro, con un sombrero bastante grande y con una capa negra de época que va recorriendo también esos corredores de este teatro. A ver si va a ser el Seco, que mañana hablamos de él, un hombre alto, vestido de gala. Mañana es otro de... Uno nunca deja de aprender, el Seco. Yo no conocía esta historia y mañana nos lo van a contar. Eso hablando de personaje, verlo en un teatro, ocurría en Humberstone, ¿te acuerdas? En el pequeño teatrito que había en las salitreras, contaba la gente que decían, me están haciendo alguna de las obras dentro del teatro, que ya no se representan obras desde hace muchos años, y veían a personajes antiguos que habían representado es allí como obras. Si fuese una especie de gran micrófono de emociones. Han ocurrido muchas cosas. Y era como ejemplo porque esto da para muchísimo, pero es un pequeño dossier y nos han ido llegando a través de las vías de contacto testimonios de gente que trabaja en el teatro y que puede contarlo. Y claro, a Javier le ha pasado lo mismo, que coinciden los teatros y los fenómenos. Y lo curioso es que muchas veces ha pasado cuando ocurren cosas que tienen que ver con el misterio, esta exposición de huesos o representaciones que tienen que ver con el misterio. Un ejemplo, os hablo de 2 maestros de la escena, ¿no? Jorge de Juan y qué decir de Emilio Gutiérrez Cava. O sea, nos ponemos firmes, ¿no? Aquí. Bueno, pues ellos hicieron una de las obras que a mí más me maravilló, de verdad, de las que he visto, que no son muchas, lo digo, no soy un experto en teatro, pero aquello, qué esfuerzo titánico. Eran 2 actores y nada más, y llegaba a dar miedo, y ni un solo condimento. 2 actores, la mujer de negro. Bueno, pues se metieron tanto en la historia de un fantasma, de un supuesto fantasma que se aparecía, que empezaron a pasar cosas en el teatro, y no solo en el teatro. A veces el misterio persigue a los artistas hasta su propio domicilio. Lo contaban así en Cuarto Milenio. Nosotros llevamos 600 representaciones ya y pico de la mujer de negro, y aquí en concreto nos han pasado muchas cosas. O sea, desde lesiones que hemos tenido, Emilio, una de las lesiones más graves que ha tenido en su vida ha sido con esta función. Yo me caí a un foso de 3,5 metros. Hay una cajita de música en concreto en esta función que suena en la función por un niño que hay en la función. Siempre hay un niño en este tipo de historias metido, ¿no? Y hay una cajita de música que suena sola. Y Emilio un día en su casa, si quiere que lo cuente él, empezó a sonar sola y nadie le había dado cuerda ni nada. Además estábamos mi mujer y yo y sonó. Hablaban además estos 2 maestros de mal fario, ¿no? O de un lugar donde parece que se concentran especialmente este tipo de accidentes. Y ese también es otro detalle bastante curioso que se repite en otros lugares. Parece que nos hablan de fenómenos paranormales en unos teatros muy concretos, pero donde la cosa se queda ahí. Y esto es de mala suerte, ¿no? Claro, coinciden este tipo de hechos de concentración de accidentes, como si tuvieran efectivamente un malfario especial. Bueno, mira, tocamos madera, para todo el equipo y para los oyentes. Vamos rápidamente con el Créalo o No, que además este episodio esta semana ha batido récords
¿Por qué? Lo vamos a ver rápidamente. Ya llega Diego Marañón. 3:47. Primero con el dato. Carmen. ¿Qué opinas de la historia de esta semana? Teletransportación en China. Un cruce, un coche que pasaba, una moto, parecía que se iba a dar un golpe, que se iba a estampar contra la moto, pero de repente, como un ángel venido de la nada en un flashazo, lo coge, lo salva y luego lo vuelve a poner. Pues que es falso. El 86,2% opina la gente que es falso y verdadero un 13,8% nada más. Récord del mundo, plusmarquista mundial, en este caso de historia falsa. Diego Marañón, buenas noches. Hola, compañero de virus, ¿qué tal? También estás azotado por ese misterio, que son misteriosos de verdad, ¿eh? Eso que estáis alejados uno de otro, sí, que pero, es que oye, poco tremendos. A poco vamos cayendo todos. En fin, caemos. Que te sea leve, compañero. Igualmente. Vamos a ver, ¿tiene sentido? Tiene sentido relativamente. Te puedo adelantar, Iker, que hemos cabreado bastante a la gente. ¿Ah, sí? No lo puedo entender. Esta semana nos acusan de difundir noticias falsas, pero quiero recordar que estamos en Créalo, ¿no? En esta parte del programa. Tiene que haber noticias falsas necesariamente, claro, lógicamente. Pero no, hay gente que más papista que el Papa. Efectivamente. Bueno, pues efectivamente se trataba por esta vez, la gente tiene toda la razón, se trata de una historia falsa. Una vez más recurrimos al marketing viral, en este caso de un videojuego que se llama Dragon Totem Girl, la chica del tótem del dragón. Y bueno, el supuesto ángel salvador de esta persona que se acercaba tan peligrosamente a ese cruce, es la protagonista de este videojuego, una especie de heroína que anda por ahí pues salvando a la gente de numerosos peligros. En la página web del videojuego tenemos varios vídeos, Iker. Uno de ellos es este, pero curiosamente en la versión que ha llegado a YouTube y que se ha extendido mayoritariamente hasta el punto de ser una de las noticias que hace unas semanas más nos enviaban al correo del programa, se le ha retirado el logo al final del videojuego para, digamos, aumentar un poco la credibilidad de esa falsa filmación, con lo cual, pues muy bien respondido por parte de nuestros oyentes, así que pues la enhorabuena esta semana. Oye, pero es un síntoma de que la gente sigue tu sección. Si te han frito o nos han frito a comentarios de falsarios, pero bueno, pues quiere decir, amigo, es el peso de la fama, compañero. Yo recuerdo una vez más que estamos en Créalo. Sí, o no. Da igual, es como cuando yo digo, sí que hemos estado en la luna, y bajas y la primera persona que te cruzas, claro, yo opino como usted, que nunca hemos estado en la luna. Bueno, pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, es que cada uno entiende lo que quiere entender muchas veces, ¿no? De todas formas, mil gracias por esa participación. Claro, esta semana, eso es lo importante. Más enfadados o menos, quizá esta semana esté menos enfadados. A mí me cuentan un créalo o no, que luego te lo digo al final. Vale. Un cadáver bajo la cama es una de las historias clásicas del terror, ¿no? De leyenda urbana, ¿no? Tocar la mano y que esté el cadáver, ¿no? Sí, efectivamente. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez. A ti que me gusta sacarte cosas porque como siempre te preguntan cuál es tu libro favorito, qué cosas te dan miedo, yo me voy a preguntas más raras. Sí, sí. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has notado algo raro en una habitación de hotel donde te has quedado? Sí. ¿Y olor extraño? No. Un extraño olor, como aquella extraña piel de Chicho. De Chicho el Serrador. Una extraña piel. Un extraño olor a quizá a calaverina, algo parecido a esto. Eso no hemos llegado. No me digas que eso ha pasado. No, yo no te lo voy a decir. Si acaso te lo diré dentro de 7 días. Yo de momento te lo planteo. Bueno, pues esa es la historia. Cuenta la leyenda, el rumor, la historia, que se trata de una pareja que se registra en un hotel y que tiene que soportar pues este extraño olor toda la noche. Al principio es un olor un poquito molesto, pero bueno, ellos están pasando, digamos, su luna de miel y al cabo de los días ese olor va aumentando de intensidad hasta el punto de que pues ya al tercer o cuarto día se hace absolutamente... Al tiempo que el líbido baja de intensidad también, imagino, porque claro... Efectivamente, creo que la situación es un poco dramática también para el asunto, con lo cual al cabo de los días el olor va aumentando de intensidad. Hay que ver a ese novio ahí. Hay que ver al novio. Total que llaman lógicamente a la recepción del hotel, sube un botones, el botones se da cuenta de que efectivamente ahí algo pasa. Empiezan a investigar, se plantean diferentes hipótesis, como que a lo mejor un huésped anterior borracho pues ha hecho sabe Dios qué cosas, se descarta y Iker en el interior del colchón, porque se dan cuenta que el olor sale de la cama precisamente. ¿En el interior del colchón? En el interior del colchón se dan cuenta de que está a modo de sándwich un cuerpo humano, básicamente, un cuerpo humano que se está descomponiendo a pasos agigantados, porque claro, dentro de un colchón pues la temperatura es importante. No me lo puedo creer. Joder, bueno, pero ¿no notaban que había algo duro, no? Bueno, pero es que habían retirado el relleno y ahora el relleno era
pues el cadáver, básicamente. Por eso, pero dormir encima de un cadáver me imagino que no será dormir como encima los pelos de punta. De un colchón que estará durillo, que no... Y esto supuestamente, claro, créalo o no, ¿no? Créalo se cuenta. Sí, yo no sé si a lo mejor tenemos algún oyente que nos está escuchando ahora mismo desde la cama de algún hotel. Y está viendo el colchón ahora. Bueno, siendo puente, pues les puedes hacer mucha gracia. Es bastante probable. Yo les diría que palpen un poco, a ver si... Yo creo que el éxito de la sección de Diego, de verdad, aparte de la elección de los temas y de cómo lo cuenta, que es evidente, con virus o sin virus, es que van, como todas las leyendas urbanas o realidades increíbles, es que todas tocan la fibra más sensible de nuestros temores más cotidianos, ¿no? Yo no sé si es peor esto, encontrarte un cadáver dentro del colchón, o saber que debajo puede haber el habitante incierto, aquel que hablábamos hace unas semanas, porque en aquella vez ya vimos que era verdad. ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? Es que los hoteles nos han dado juego en esta sección. Son lugares, claro, un poco impersonales donde puede pasar de todo, ¿no? Claro, también hace 3 semanas o así contábamos esa historia de la mujer que desapareció también en una habitación del hotel. Es que yo no sé qué tienen esas habitaciones, que desde luego puede pasar cualquier cosa, y eso es lo que planteamos. No sabes quién ha dormido antes, qué ha pasado allí. Sí, claro. Muchas historias. Ahora te digo una cosa, esta es de las más bizarras, Luna de miel, el borracho posible sospechoso, el cadáver dentro del colchón, no debajo de la cama, dentro del colchón. En fin, Diego, me han contado un último créalo que es brutal. Cuéntame. Que Diego Marañón se va a aparecer en la exposición. Diego Marañón tiene que sortear 1001 peligros para estar el sábado, pero lo intentará. Por eso es un reto y la gente está, créalo o no, estará expectante. Yo creo que más que las piezas, más que nuestras charlas, llegará Diego Marañón. ¿Tú sabes lo que decía en la cabecera del Coche Fantástico? Eso de Diego Marañón es un hombre que no existe en un mundo lleno de peligros. Esto es exactamente lo que va a pasar. Sí. Hay que hacer un día sobre si Michael Knight, pero el del Coche Fantástico, existió de verdad o no. Bueno, compañero, un abrazo muy fuerte. Recupérate de verdad, que Igualmente. Te queremos ver en la exposición. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene, Iker. EMP, estimulación magnética transcraneana. Como casi siempre, las noticias que pueden ser definitorias, tremendas, cambiantes de una era, pasan a veces sin pena ni gloria. Y esto ha ocurrido con lo sucedido en Suiza hace tan solo unas fechas. La ciencia, los más prestigiosos neurólogos del mundo, han logrado, con un complejo sistema de electrodos, hacer que una paciente tenga esa experiencia de la que ya nos habló Goethe, Dostoyevsky, Allan Poe, Hemingway en sus libros, El viaje astral. En la más profunda antigüedad, en el tiempo de los egipcios, de los faraones, se hablaba del Ba, ese pájaro con rostro humano que hemos visto tantas veces pintado en las tumbas, que se elevaba. El alma se desdoblaba del cuerpo y tenía conciencia propia. Parece mentira, parece ciencia ficción. Son las 10:37, este es Milenio 3. Estamos aquí todo un equipo, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, que os habla Iker Jiménez y el maestro Antonio Bravo en los mandos técnicos de esta nave de misterio y de palabras. Una pequeña noticia abre un universo inmenso. La ciencia, ya había varios, y hablaremos de eso con profundidad durante esta media hora, ya habían intentado en varias ocasiones manipular físicamente el cerebro. No solo para provocar un viaje astral, sino, por ejemplo, para provocar miedo mecánico. Hablaremos con científicos españoles que desde los años 40 y 50 han trabajado en Estados Unidos intentando llegar al control físico de la mente, algo que da casi miedo real, pero que está ahí. Y también comentaremos cómo los diversos gobiernos, sobre todo los servicios de inteligencia, han estado siempre prestos a utilizar esta tecnología, una tecnología de la que apenas se habla, o solo se habla en sitios como Milenio 3, la tecnología del control del pensamiento. Y ahora vamos a escuchar una música, una sintonía muy concreta, con la que vamos a presentar a nuestro invitado hoy en la penumbra del Estudio 1. Aparentemente, ¿verdad?, una música normal. Escuchemos un momento. Estos acordes tan suaves sirven, según sus creadores, y muchos de ellos relacionados con la ciencia, para crear estados alterados de conciencia. Don Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien hallado. ¿Qué es esta música, Javier? Bueno, esta música es una música que ha sido diseñada con una tecnología muy especial. Se llama EmiSync y supuestamente, si se escucha en las condiciones adecuadas, a través de auriculares con un tono elevado,
puede llegar a provocar casi un milagro, que es la sincronización de la actividad de nuestros dos hemisferios. Los dos hemisferios cerebrales funcionan cada uno con una frecuencia distinta. Escuchando esta música, que tiene acordes distintos, digamos por el lado derecho y por el lado izquierdo, podría llegar a estimular y a estabilizar la frecuencia a la que trabaja nuestro cerebro y provocar una salida astral. Esto comenzó a investigarse en los años 50, cuando a finales de esa década un ingeniero de sonido llamado Robert Monroe comenzó a tener experiencias espontáneas de salida fuera del cuerpo. Se asustó mucho, él en su casa, cuando se acostaba, sufría extrañas parálisis y de repente se veía como de golpe saliendo fuera de su cuerpo. Una historia que se repite, como decimos, en toda la humanidad, ¿no, Javier? Exacto. Vernos a nosotros mismos, por ejemplo, saliendo de la terrible experiencia. El verse en la cama uno mismo es una terrible experiencia para quien no conoce estas cosas. Y Robert Monroe pensó durante muchísimo tiempo que tenía algún tipo de enfermedad incurable. Incluso se llegó a pensar que podía tener un tumor cerebral o algo así. No tenía nada, pero él se dio cuenta de una cosa, que cada vez que se producía ese fenómeno había una vibración en el ambiente. Él escuchaba como un sonido dentro de su cráneo. Como era ingeniero, sintetizó esos sonidos, los estudió, los colocó en orden y los aplicó a personas aparentemente normales. Pues bien, 1 de cada 4 de esas personas, escuchando los sonidos de Robert Monroe en la secuencia que él programó, tuvieron salidas de su cuerpo. La ciencia persigue hace tiempo la manipulación del cerebro, del pensamiento, de las emociones. Lo que ha ocurrido en Suiza este mismo año, hace unas fechas, no es nuevo. Se habla de los experimentos del doctor Michael Persinger, psicólogo de la Universidad de Ontario en Canadá y jefe del grupo de neurología que realizó experimentos desde el año 95. Experimentos tremendos, incluso muy visuales, porque había un casco con electrodos que, emitiendo una serie de corrientes en el lóbulo temporal, conseguían que los pacientes escépticos y completamente alejados del misterio tuvieran, por ejemplo, visiones horrorosas, alucinaciones imposibles de desdoblar de la propia realidad, o incluso esa sensación liviana que tanto hemos escuchado, ese túnel, esa luz, ese desprenderse del cuerpo que tantos nos cuentan en las experiencias cercanas a la muerte. Es increíble, pero esto está ocurriendo. Persinger decía que, al menos en 7 años de estudio, ha habido, manipulando el cerebro, 3 vías muy distintas. Una, que pulsando determinada zona de nuestro cerebro, ese gran desconocido, tenemos las sensaciones místicas, o que probablemente se equiparen a las de los místicos. Incluso podríamos llegar a provocar, según Persinger, heridas en el cuerpo, que la mente sufriese tanto que se provocaran heridas en el cuerpo. Otra sería satisfacción sexual, muy curioso, pulsando simplemente uno de estos electrodos. Y otra, bienestar. Pero ¿cuántas otras vías extrañas hay en el cerebro y la ciencia está investigando sobre ellas? Hay un doctor importantísimo en España que ha alcanzado cotas importantes, el doctor Rodríguez Delgado, que fue catedrático de neurología de la Universidad de Yale, ni más ni menos, y director del Centro de Neurología de Madrid. Vamos a escuchar, bueno, mejor dicho, Javier, hubo un experimento de él siempre ha estado desde los años 50 investigando el tema de la mente, fue en la famosa fuga de cerebros, fue uno de los científicos españoles que fue a Estados Unidos, hizo todo tipo de experimentos, pero uno fue muy célebre, sobre el cerebro de los animales, ¿verdad? Sí, sobre el cerebro de un toro bravo. Fue el experimento que le dio a conocer en todo el mundo, que se reprodujo en todos los periódicos importantes del planeta, en sus páginas de ciencia, en imágenes que eran muy elocuentes. En ellas se veía al propio profesor José Manuel Rodríguez Delgado en una plaza de toros, sujetando una especie de transistor y delante un toro bravo. Ese toro bravo tenía una peculiaridad: se le había incorporado al cerebro un electrodo que podía ser estimulado por una frecuencia de radio. Cuando el doctor Rodríguez Delgado sale a la plaza de toros y se enfrenta al toro enfrente, ese toro evidentemente le embiste. Bien, en el momento de la embestida, él aprieta un botón en el aparato que tenía de transmisión de frecuencias. Ese aparato transmite una señal al electrodo implantado en el cerebro del toro y el toro frena en seco antes de golpearle. Era la demostración evidente de que se podía controlar a distancia el cerebro de un animal. De ahí las lecturas que se pueden sacar son múltiples, incluso la posibilidad de que el propio Rodríguez Delgado y otros expertos hubieran trabajado, como de hecho lo hicieron, con los servicios de inteligencia norteamericanos para tratar de controlar a distancia un cerebro humano. Y hemos hablado, Javier, con esa eminencia. En el año 3 he hablado con el doctor Rodríguez Delgado y nos hablaba
nos respondía de una forma, además, casi, bueno, sin darle importancia a algo que parece que tiene sin mucha importancia y realmente puede ser básico para el funcionamiento de nuestro propio conocimiento. Le preguntábamos al doctor Delgado si es posible manejar físicamente las emociones y hoy en día la ciencia puede manejar el cerebro. Esto es lo que nos respondía. ¿Cuál es el centro de nuestra personalidad? Evidentemente el cerebro. Entonces, podemos modificar, variar las emociones, los pensamientos, la enseñanza. Hombre, claro que sí. Y en efecto, en Suiza es donde empezaron todas estas cosas con el profesor Rudolf Hess. Hace el año 52, fíjate, ya de tiempo. Y entonces, en efecto, siguiendo esta línea, me marché a Norteamérica, me parece que fue en el 46 o por ahí, inmediatamente después de la guerra. Y allí, pues sí, hemos continuado estudiando las funciones cerebrales que son modificables por estímulo eléctrico y químico cerebral. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto. Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edaf. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edaf. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Sabéis que hay una vía importante, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, para entrar en los sorteos que hacemos de madrugada, para sugerirnos, opinar, criticarnos, lo que queráis. Y sobre todo, hay un programa, ese programa de 1 hora de 3 a 4, donde va a haber un montón de historias y de cosas fantásticas. Una muy importante, Carmen Porter. Pues sí, Iker, buenas noches. Hace tan solo unos días en Játiva, en Valencia, el policía municipal Francisco Ellín y otros compañeros de patrulla observaron un extraño objeto que coincide con otros muchos avistamientos de los que ya hemos hablado aquí en el programa, en Milenio 3. Vamos a dar un pequeño avance de lo que comentaremos en la madrugada. Perfecto. Si queréis, escuchamos a ese policía municipal que con otros policías de su patrulla y otros muchos testigos aparentemente han visto algo que luego se ha filmado y de lo que hablaremos profundamente en nuestra segunda edición. Escuchamos al policía Francisco Ellín. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no había visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello, que no es el planeta Venus, aquello es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro. Puede ser el último caso en que la policía española se enfrenta y al parecer incluso al mismo tiempo casi en que otros videoaficionados graban en sus cámaras. Los vamos a tener hablando a ellos esta madrugada de todo lo que ha pasado. Luces extrañas sobre Levante. Más cosas, Carmen. Pues como siempre, nuestras secciones de la madrugada, los comentarios de libros, el informativo, las leyendas urbanas, viajes y muchas más cosas. Y además, que no se me olvide comentar a todos los oyentes que el próximo viernes, 20 de diciembre, pues parte del equipo de este programa, de Milenio 3, acudiremos a Córdoba, donde daremos unas charlas con imágenes y sonidos exclusivos. El lugar, la calle Doctor Rodríguez Maya 8. Calle Doctor Rodríguez Maya 8 y la hora a las 8:30 de la tarde. Este viernes, 8:30, el equipo de Milenio 3 se va a Córdoba. Os esperamos. Don Javier Sierra, seguimos con esta música fantástica que nos has traído, que supuestamente produce esos elementos. El doctor suizo Olaf Blank, de ese hospital prestigiosísimo universitario de Ginebra, dice que en estos estudios que han hecho que una paciente en plena vigilia, no dormido, en plena vigilia, se desplace, digamos, su alma, lo que sea, salga del cuerpo y se vea ella misma y describa a los médicos. Este Olaf Blank, director de este experimento, decía que cree que en nuestro cerebro, esa gran caja de sorpresas que nadie controla, hay una zona llamada gyrus angular derecho, que podría ser la que provoca los fenómenos paranormales,
la sensación, no estamos dando una explicación, decimos lo que dice este doctor, la sensación de encontrarnos, por ejemplo, con un ser extraño, con un fantasma. Algunos de estos pacientes, Javier, llegaron a tener visiones terribles, como hemos dicho, que no dividían de la realidad y que eran un fraude, que eran simplemente un botón y una pulsación. Los gobiernos, imagino, los militares, han tenido interés por estas temáticas, ¿verdad? Claro, mucho. Fíjate que la noticia que ha saltado estos días lo que trata es de explicar o de cancelar, digamos, el misterio en torno a los viajes astrales y otros fenómenos paranormales, atribuyéndolos simplemente a disfunciones cerebrales o a estímulos que recibe nuestro cerebro y que provocan esa especie de visiones que por lo tanto son internas y no objetivas. Pero hay un problema muy serio con el asunto de los viajes astrales, y es que durante muchos años se ha venido comprobando cómo algunas de las cosas que se veían en el desplazamiento astral, pues realmente estaban ahí. Tanto es así que en los años 70, en plena Guerra Fría, tanto soviéticos como norteamericanos crearon grandes programas de investigación dedicados precisamente a reclutar gente que tenía habitualmente ese tipo de experiencias astrales de manera espontánea, a encerrarlas en habitaciones en el Pentágono o en institutos de defensa en los Estados Unidos de lo más variado, y a tratar de estimular que esa gente volara hacia objetivos militares enemigos muy concretos para que trataran de describir de una manera limpia, barata y absolutamente indetectable, pues el próximo objetivo la panacea militar. De la visión remota, ¿no? Sí, así es. De hecho, fíjate que muchos pensaban que todo esto era poco más o menos que ciencia ficción, pero en julio de 1995, con Bill Clinton en el poder, en la Casa Blanca, se desclasificó un paquete de 240 páginas de información secreta en la que se hablaba precisamente de este tipo de experimentos, donde se reconocía haber invertido la friolera de $20 millones en un periodo de un par de años para investigar precisamente este tipo de cosas. Y unos días después, el expresidente Jimmy Carter, premio Nobel de la Paz recientísimo, reconocía que efectivamente se habían utilizado ese tipo de psíquicos para todo tipo de cosas. Por ejemplo, recordaba Jimmy Carter que en 1979 un caza de los Estados Unidos se estrelló en Zaire y los satélites no eran capaces de localizar el punto exacto del impacto. Jimmy Carter recurrió a ese personal especial con el que estaba trabajando en esos momentos el Pentágono, y un psíquico llamado Pat Price detectó las coordenadas exactas donde estaba el avión siniestrado, dio las características exactas de cómo estaban desperdigados los restos de ese avión. Y al cabo de pocas horas los satélites ubicaron con precisión el objetivo, es decir, una cosa absolutamente asombrosa. Es muy curioso, Javier, porque incluso nos hemos metido a fondo en este enigma del desdoblamiento del cuerpo, que da para un programa y para muchos más, evidentemente, pero por ejemplo, doctores universitarios en Holanda hicieron una experiencia entre el año 88 y el año 92, experiencia en 344 pacientes con paro cardíaco y diagnóstico de premuerte o muerte clínica. El 18%, que no es moco de pavo, había tenido lo que se llama ECM, experiencia cercana a la muerte. Hablaremos de ello y con médicos españoles que están investigando a nivel científico, pero casi todos ellos veían la escena del túnel de luz la sensación de haber sido como aprehendidos, como si alguien quitara parte de su cuerpo y se lo llevara siempre hacia arriba. Bien, es exactamente lo mismo, o aparentemente lo mismo, que lo que se ha descubierto, o lo que digamos se ha hecho público en Suiza. Nunca sabremos qué diferencia hay entre lo que se hace público y lo que se sabe ya. Entramos en el mundo de la conspiración, el mundo del espionaje, el mundo de lo militar, de los proyectos secretos. Hubo uno cuyo nombre da pavor, unas siglas terribles, MK Ultra. Y en este programa hay una persona, don Santiago Camacho, que es nuestro experto, yo creo que es el mejor investigador hoy en día en España en este asunto, serio, riguroso, y le hemos preguntado a don Santiago Camacho qué es el MK Ultra y realmente qué tiene que ver con eso de manejar físicamente la mente humana. El gran programa oficial para intentar el estudio del control físico y químico de la mente se llamaba MK Ultra. Fue un proyecto de investigación de la Agencia Central de Inteligencia Americana, con el cual se pretendía ni más ni menos que descubrir mecanismos a través de los cuales el cerebro humano pudiera ser dirigido como se dirige un cochecito con un mando a distancia, hacia determinadas actitudes deseables por los servicios de inteligencia. De hecho, uno de los propósitos últimos de MK Ultra era la creación de asesinos programados, o agentes secretos que ni siquiera supieran que lo son, personas que tenían acceso a información muy delicada, pero que no sabiendo ellos mismos de su propia condición de agentes secretos, podrían, eventual interrogatorio, no podrían, mejor dicho, delatar ningún tipo de datos. Esos datos, a través de un trance hipnótico
o de el empleo de diferentes drogas luego saldrían como si revelásemos una película fotográfica virgen. Se experimentó con el uso de implantes cerebrales, electrodos, se experimentó con el uso de drogas, con la combinación de estos métodos con la hipnosis. Se experimentó también con el empleo de todo tipo de radiaciones, de microondas, etcétera, para poder controlar un cerebro a distancia. Y curiosamente se desarrolló cierto número de armamentos que ahora mismo se encuentran en fase experimental y que parece ser que se han utilizado incluso para disolver manifestaciones pacifistas, todo este tipo de cosas, en los cuales mediante el sutil empleo de radiaciones de microondas se podían inducir cosas como náuseas, desorientación, sentimientos de temor a un grupo humano. Temor, náuseas, terror a un grupo humano por la técnica y la ciencia humana. Tremendo, Javier, el proyecto MK Ultra, al que prometo que dedicaremos un programa íntegro. Pero sin embargo, en el otro bloque, que era una especie de guerra fría en lo paranormal, hubo también este tipo de tentativas, Javier. Hubo un interés del bloque soviético por adentrarse en el control de la mente. Desde luego que lo hubo, y de hecho una de las grandes preocupaciones que tenían los servicios de inteligencia norteamericanos era cómo protegerse de esas incursiones enemigas, de esos supuestos espías astrales del bloque comunista. Y por eso ellos crearon su propia división, llamaron técnicamente a todo esto, para no llamarlo viajes astrales y que no tuviera connotaciones místicas, lo llamaron, qué curioso término, bilocaciones de visión remota. Ese era el término, digamos, técnico que se empleaba en los servicios de inteligencia norteamericanos. Y se consiguieron cosas curiosísimas. Por ejemplo, aquel mismo año de 1979, en el que Carter descubre ese avión en Zaire, ocurre otra cosa. Otro de los sensitivos descubre algo curiosísimo. En un astillero, en el mar Báltico, en el astillero de Severodvinsk, descubren cómo se está fabricando un submarino soviético dentro de una gran campana de hormigón que era imposible penetrar por parte de los satélites. Y lo que ven esos sensitivos es algo curiosísimo. Ven que es un submarino nuevo con unas toberas diagonales que no sabían exactamente para qué servían. Los técnicos descubrieron que aquellas toberas eran para lanzar armas nucleares en un submarino que podía estar desplazándose en cualquier océano del mundo. Algo que solo sería confirmado unos 4 meses después por los satélites espía cuando ese submarino zarpó del astillero. Curiosísimo, realmente curiosísimo. Incluso también tenemos nociones, historias, comentarios que nos hablan de que los antiguos místicos, las personas completamente al otro lado de la ciencia, podemos decir, incluso en España ha habido casos muy concretos, han tenido experiencias brutales, idénticas a lo que nos indica la ciencia, idénticas a lo que en Suiza se acaba de producir, desdoblamientos del cuerpo, elevaciones, levitaciones, éxtasis diversos donde se ven todo tipo de figuras que son las mismas que ahora la ciencia puede producir. El mundo de la mística, Javier, hablaremos de eso mucho, hay ejemplos clarísimos de bilocación o de separación de un cuerpo, digámoslo así, en casos tan célebres como el de la monja y sabemos de Jesús de Ágreda, ¿no? Y sabemos una cosa importante que esta noche queríamos dejar así como de fondo, ¿no? Que la música es capaz de provocar esos estados alterados de conciencia y que en lugares especiales con una acústica especial, templos sagrados, tanto católicos como de otras religiones, templos antiguos en el antiguo Egipto, olores como el incienso, la luz controlada, etcétera, podían provocar esas salidas al mundo astral. Una cosa importante, Javier, se habla incluso de los canteros del misterio de las catedrales, de personas que entraban en estados alterados de conciencia donde se combinaban elementos como la poca luz, la luz dirigida, repentinamente había unos ecos muy concretos en unas piedras muy concretas. Podría ser quizás que el cerebro de esas personas entrase en esa especie de umbral en el que ahora la ciencia se está aproximando, que esos místicos sufrieran esas experiencias que la ciencia... Lo que nosotros hoy conseguimos con estimulaciones directas del cerebro a través de electrodos, en la antigüedad se conseguía precisamente con estos, entre comillas, efectos especiales de la antigüedad, que era crear el ambiente propicio para que la mente volara en libertad. Música como esta, Javier, que nos has traído y que además ha compuesto este grupo que tú decías, realmente... Del Instituto Monroe, sí. Exactamente, para hacer que algunos hombres y mujeres en ese experimento pudiesen, digamos, desdoblarse, ¿no? Sigue siendo un enigma la noticia, como hemos dicho, pasó sin pena ni gloria, en un hospital suizo, una mujer de 43 años, en plena vigilia, con los mejores neurólogos del mundo, unos electrodos en su cerebro, unas descargas eléctricas y la sensación perfecta de desdoblarse del cuerpo, subir hacia el techo y describir perfectamente la operación, los trajes, digamos, todos los elementos de cada uno de los enfermeros. La ciencia se acerca a lo que hace poco era prácticamente tabú, maldito, digno de las hogueras del medievo. Seguiremos hablando y mucho
de lo que la ciencia está haciendo y de esos proyectos casi maléficos del espionaje en torno a la mente humana. Nos vamos ya, dentro de un poquito, a las 3 de la mañana, volvemos con la segunda edición de Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. Repítelo. A su tiempo. No, ahora. A su tiempo. Mira, Vileni, ¿tú no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Oyo. Quod nomen mi est. La plin de matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Regan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me acerques. ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quema! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire! ¡Miro malajeno! ¡Oh! ¡Me hizo la Baruch! ¡Le da ifmoxe! ¡Le da ifmoxe! ¡Baruch! ¡Mire! ¡Oh! ¡Me hizo la... ¿Quién eres? ¡Miro malajeno! ¡Eilan Anderson! ¡Oh! ¡Mire! 1:13. Ha pasado mucho tiempo, más de 30 años, y escuchar de nuevo en la radio estas horas esta escena sigue poniéndonos, por lo menos a mí, los pelos de punta. Hay una escena previa a esta en la que el supuesto demonio, encarnado o escondido en el cuerpo de esa niña, habla en diferentes idiomas. La escena previa ocurre en un hospital. Esa niña, repito, de 13 años, asombra a los doctores. De inmediato vemos esos escaneos de su cerebro. Los doctores, como es lógico, buscan dentro del cerebro. El cerebro que sigue siendo un misterio a día de hoy, un maravilloso misterio. Por cierto, ¿por qué comenzamos con un fragmento del Exorcista? Porque una niña de 13 años, pero en Croacia, ha sido protagonista de una historia casi tan insólita. Una niña todavía sin nombre. Una niña que después de, según algunos medios de comunicación internacionales, entrar en coma en el hospital hace exactamente 10 días, de repente empezó a hablar en un idioma que no era el suyo. Y de pronto hablaba fluido, perfecto, como un nativo, el alemán, y había olvidado su propio idioma. A día de hoy, a estas horas, esa muchacha de 13 años, rodeada de doctores, tiene que hablar con sus padres con un intérprete. Ha olvidado de repente su propia lengua. Hemos hablado con algunas de las partes, no con todas. Al parecer, esta muchacha, justo antes de la Pascua, entra en un estado febril absoluto y tiene alucinaciones complejas. Alucinaciones complejas significa habitualmente auditivas y visuales. Ingresa en el hospital de Split. Hemos localizado el hospital y hemos comprobado que la niña está ahora mismo ingresada. Y digo esto porque cuando una noticia da la vuelta al mundo, uno ya tiene que andar con pies de plomo, porque puede resultar un bulo, uno de esos hoax de internet. Hemos encontrado, gracias al trabajo de nuestro equipo, con Fermín Agustí y Carlos Largo a la cabeza, a Jurek Jurek, uno de los pocos periodistas que ha hablado con los doctores, que ha sabido del expediente médico y que nos cuenta y nos dejaba perplejos la realidad de este caso. El caso de la niña croata de 13 años de la ciudad de Nin, su incidente ocurrió antes de la Pascua, y lo interesante de todo ello, lo que provocó que entrara en el hospital de Split, fueron altas temperaturas y alucinaciones. Slobodna Dalmacia, mi periódico, fue el primer diario croata que publicó la historia. Conocemos su nombre en particular y conocemos todo sobre sus doctores porque nos dieron a conocer su caso.
Pero queremos proteger su identidad, puesto que es menor de edad, por lo que no debemos decir su nombre en público, pero estamos en contacto directo con sus médicos. Pero hay más, lo que nos interesa. Esa niña había empezado a cursar estudios de alemán y de pronto olvida por completo, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que sabía del croata, su lengua natural, su lengua nativa, y se despierta de ese sueño febril, delirante, hablando en alemán perfecto. Jarek Jurek ha llegado a hablar con el maestro de esta niña de 13 años, que hoy sigue ingresada a estas mismas horas. Ahora lo habla de manera fluida, como si hubiera sido una perfecta estudiante alemana. Y su profesor ha comentado que no es posible que haya aprendido tantos verbos y tanto vocabulario en el periodo de tiempo que estuvo aprendiendo en el colegio. Todavía habla alemán, pero lo interesante es que puede entender a sus padres hablando croata, pero únicamente contesta en alemán. ¿Qué está pasando exactamente ahora? La gran pregunta era, ¿la niña todavía está en una habitación? ¿Sigue en observación? Sí, la niña todavía permanece en el hospital en Split y los doctores expertos y científicos todavía no han averiguado a qué se debe su estado médico. Todavía no saben lo que ha podido ocurrirle. Pero hay algunas teorías, la mayor parte de ellas médicas, pero también hay algunas alternativas, unas propuestas por científicos que intentan explicarlo, como el médico académico Kostovic, quien es el director del Instituto Croata para el Estudio Científico del Cerebro. Él explicó que es posible que algunas personas, después de permanecer en coma, pueden perder la capacidad de hablar idiomas, porque algunas neuronas cerebrales dejan de funcionar para siempre. Quedaba, eso sí, una última comprobación. Directamente ponernos en contacto con ese hospital. Nuestro compañero Carlos Largo hacía la primera aproximación. Hola, buenas noches. ¿Puede hablar inglés, por favor? Sí, sí puedo. Estamos llamando para preguntarles si la noticia es cierta y si pueden darnos cualquier tipo de información. Sí. La niña no estaba en mi unidad, por lo que no he estado tratándola. Ella está en cuidados generales y la persona que la ha tratado estará el lunes por la mañana. Tienes que llamar el lunes por la mañana y preguntar por alguien de neuropediatría. La historia no es del todo correcta. La niña no estaba exactamente en coma. No es como si hubiese estado en coma durante 1 o 2 años o algo así, y luego se hubiera despertado y hablado en inglés, alemán. Una investigación en vivo. Ahí está. Y ahora hay que hacerse preguntas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La primera pregunta la que lanzamos al público, porque además tenemos un invitado, es un amigo, pero es un invitado de excepción, para hablar del cerebro. Hace mucho que le damos vueltas a una noche del cerebro. Esta puede ser una de tantas noches del cerebro. Lanzamos la pregunta. Yo estoy impresionado con lo que hemos escuchado, ¿eh? Lanzamos la pregunta, ¿qué es cuál, Carmen? Ya tenemos en ikerjimenez.com el debate de la semana, esa encuesta, cuya pregunta hoy es, ¿crees que es posible la xenoglosia? ¿Qué es este fenómeno? ¿Que es posible hablar en lenguas que ni hemos estudiado ni hemos aprendido? Por el momento ya ha votado gente, Iker, y el sí dice un 70,6%, mucho, y no un 29,4%. Pero bueno, iremos dando los datos a lo largo de la noche. Como siempre, hay varias vías de contacto. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com o www.cadenaser.com si queréis emitir vuestros mensajes en directo. Además tenemos unos regalos, Iker, que nos han mandado de una película espectacular, la que se ha hecho en 3D sobre los océanos. Sí. La distribuidora Vértice 360 nos ha enviado pues varios regalitos, tazas e incluso relojes de esa película de Océanos, una de las películas más caras de la historia, que además ha costado 8 años realizarla. Y bueno, vamos a sortearlos entre todos los que nos escriban o nos hagan sus preguntas. Pues inmersión en el cerebro e inmersión en los océanos.
Me mira Geray extraño, a veces parece que hay un sonido aquí extraño en mi voz. No creo que tenga nada que ver con la sinoglosia, ¿no? Sería una gran sorpresa. Tenemos a un gran amigo que hizo uno de los libros claves, que además ha servido de tantos y tantos estudios, por lo menos para quien esto habla, La mente del Homo sapiens. Él es profesor de psicobiología, responsable, ahí es nada, del Departamento de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Manuel Martín Loeches, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero, no sé qué se puede opinar, todavía imagino que es muy pronto, pero tener un caso así con estos datos y que sea real, que la niña exista por lo menos y que esté en observación en un hospital, yo creo que pone los pelos de punta, ¿no? Sí, en una primera aproximación sí, pero luego lo bueno que tiene es eso, que sea un caso actual, que esté en un hospital, que se pueda controlar y se pueda llegar hasta el fondo en este caso, ¿no? Y está bien, porque realmente la noticia sí que es asombrosa y por eso ha saltado a los medios de comunicación mundiales, porque sí que es verdad que se puede perder el propio habla, pero lo que no se puede es hablar en un idioma que no se conoce, o que se conoce muy poco. Es decir, porque por lo que he estado viendo y leyendo, la niña habla con fluidez el alemán. Había empezado a estudiarlo, pero claro, sí, había empezado o lo había escuchado. Y encima el alemán, o sea, que no es que sea un idioma... No, no es fácil. Entonces, eso es lo que le hace curioso al caso. Es decir, ocurren situaciones parecidas a las de la niña en personas que son bilingües. Es decir, que ya conocen dos idiomas. Que a lo mejor pierden uno de los dos idiomas. Y además, en el caso de esta niña, yo tengo una ligera idea de dónde puede estar la lesión, que es más o menos el área de Broca, en la parte anterior, porque la niña entiende el croata, pero no puede hablarlo. Y eso es típico de una afasia anterior o afasia de Broca, que se conoce como ¿Qué tal. es eso, Manuel? La zona de... Podríamos hacer, sé que es difícil, pero una rapidísima diapositiva de qué partes así globales tiene nuestro cerebro. Con respecto al lenguaje, por ejemplo, para centrarnos, mira, es muy fácil. Lo más importante para el lenguaje en el cerebro se circunscribe al lado izquierdo, lo que es todo el hemisferio cerebral izquierdo. Y entonces, si tomamos como referencia nuestra cabeza desde el lado exterior, lo que está al lado de la sien, lo que estaría justo debajo de la sien, es el área de Broca. Y detrás de la oreja, en este hueso grueso que tenemos aquí, que es el mastoides, ahí está el área de Wernicke. El área de Broca es el área encargada, dicho muy sencillamente, pues para hablar, para articular, para producir nuestro propio idioma. Y además se encarga también de la sintaxis, de las reglas de combinación de los elementos y tal. Mientras que Wernicke, la que está atrás, es la que se encarga de comprender el idioma, entender las palabras que nos están diciendo y demás. Entonces el caso de esta niña es un caso, si fuera una bilingüe, sería un caso típico de una afasia. Una afasia es una pérdida del lenguaje. Afasia de Broca, que quiere decir que no puede articular su lenguaje, pero sí puede entenderlo, porque por lo que he leído, sí entiende a sus padres cuando le hablan en croata, pero cuando habla en alemán. Incluso hasta el límite de que tiene que haber ahora mismo un intérprete para poder hacerse entender con su propia familia, que es algo increíble. Claro, pero es que eso es lo misterioso, o lo increíble de este caso, que por eso ha saltado tanto a la prensa, ¿no? ¿Cómo es posible que hable fluidamente un idioma que realmente no conoce? Ya digo, no sería ningún misterio si fuera una persona bilingüe. Ha hablado alemán y croata toda su vida, o lo ha aprendido padre el alemán, madre croata, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso. O se puede ser bilingüe tardío, es decir, que puede haber aprendido el alemán, yo qué sé, pues, tiene 13 años, pues imagínate, a los 7, 8... los hablaba más o menos bien los dos idiomas. Vale, pierde uno. Las pérdidas de lenguajes en bilingües son muy curiosas. Se pueden perder los dos idiomas a la vez, o recuperar uno, hablar en un idioma y entender otro, o ir recuperando uno y a la vez ir perdiendo el otro y luego se dan la vuelta. En los bilingües realmente pasa eso. Pero es que este caso no era un caso bilingüe, sino que era un caso monolingüe con poco conocimiento. El propio profesor Manuel estaba absolutamente asombrado porque de esa fase inicial hablaba con fluidez de nativo. O sea, es decir, con un alemán absolutamente complejo, como si se hubiera insertado. No nos extraña que de haber habido casos de este tipo, sea lo que sea, y esta noche vamos a hacer muchas preguntas, en la antigüedad se tomase evidentemente como algo sobrenatural, como algo propio o de vidas anteriores, o de estar influido por potencias cósmicas o etéreas. Es más, yo hace poco, ojeando para este programa viejos libros que tenía por ahí sobre el cerebro, yo, Manuel, fíjate, la propia historia, ¿no? Imagino, el propio aspecto del cerebro, que para los investigadores de hace muchos siglos, imagino que no decía casi nada, porque
esa víscera de alguna forma no actuaba, no filtraba, no bombeaba, era una cosa ahí como inerte, con ese aspecto calloso, nudoso, y por lo que yo tengo entendido, Manuel, sácame de dudas, en un principio, durante mucho tiempo, ¿no?, para que seamos también conscientes de los complejos de esta especie nuestra, o de que nunca hay que reírse de lo desconocido, que luego se conocerá probablemente, se creía que los pensamientos y las emociones y la memoria, o sea, nuestra capacidad que nos hace diferentes, provenía de la zona de los pulmones, ¿no? Imagino del corazón también, incluso, sí, así se ha pensado durante mucho tiempo. Durante más tiempo en la historia que saber qué es el cerebro, ¿no? Había quizás como una vertiente o como dos vertientes en medicina, ¿no?, en la medicina antigua, clásica. Una de ellas pensaba realmente que lo que es la parte espiritual e importante estaba en el corazón, pero había muchos médicos y muchos estudiosos de la medicina que más o menos estaban convencidos de que las cosas ocurrían en el cerebro. Las cosas ya, digamos, para ellos más mundanas, no nuestros sentimientos o nuestras relaciones con la divinidad, por ejemplo, pero sí las cuestiones más lógicas de la lógica, de la memoria, del pensamiento normal y corriente, ¿no?, incluso del habla. Porque las lesiones que afectan al habla o al pensamiento se conocen desde hace muchos años. Incluso los egipcios tenían una intuición, más o menos, de que en el cerebro ocurrían cosas. Con las lesiones se acababa comprobando que tenían efectos en el comportamiento de la gente, ¿no? Y quizá la trepanación de esos tiempos antiquísimos también viene como una forma de operación sobre la zona más sublime del hombre, que era el cerebro. Posiblemente, para sacar algún mal que hubiera ahí que estuviera haciendo funcionar mal a la gente. Tú fíjate una cosa, Manuel, que es que a mí me impresionó muchísimo. Mi madre tenía un libro de ciencias naturales con el que ella dio clase. Yo recuerdo que la viñeta, quizá algún oyente ahora mismo esté sintiéndose identificado repentinamente, era un niño cayendo por el hueco de unas escaleras, o sea que ya era un niño precipitándose boca abajo, y se le olvidó hablar. Me acuerdo como si fuera hoy, creo que tengo el libro, y contaban la historia, era un libro de los años, final de los años 50, el golpe le provocó una amnesia total, pérdida absoluta, tenía que volver a aprender a hablar. ¿Esto ocurre cuando uno se golpea en las zonas que tú has dicho? Sí, exactamente. La ¿Y lesión por otras en esas cosas zonas, puede uno perder, que no sea un golpe? Que se conozcan. La fiebre alta de este caso croata puede ser una explicación. De hecho, siempre se aconseja con los niños que tienen la fiebre muy alta que vayan enseguida al médico a que se la bajen al hospital, porque mata muchas neuronas. Y de hecho mata muchas neuronas en el hipocampo, que es una zona muy importante para la memoria y el aprendizaje. Es una zona bastante puede sensible. llegar a matar neuronas que no se pueden reemplazar. No, en absoluto. Bueno, ahora se sabe que se reemplazan algunas, pero es un hecho muy aislado, muy difícil de conseguir. Sí, no es como otras células del cuerpo. Entonces, realmente la fiebre alta es una posible causa. Desde luego golpes, como hemos dicho, pero también, pero ya en personas más mayores, pues lo que son pequeños infartos o pequeñas faltas de riego sanguíneo pueden provocar que se muera el tejido de esa zona. Lo bueno que tiene el cerebro es que se recupera bastante bien si la lesión no es muy grande. Es decir, ese mal, esa pérdida del habla puede durar pues unas semanas, meses, y con el tiempo se acaba recuperando, con buena rehabilitación. Y cuanto más pequeño sea el individuo, mejor, cuanto más joven. Pues hoy podemos aprender cosas sobre los lados oscuros y maravillosos y asombrosos y misteriosos. No hay mayor misterio que lo que tenemos aquí dentro, yo creo, que es el cerebro. 27640, palabra clave milenio. En la web de la cadena SER ya podéis dejar vuestras preguntas, no solo sobre el caso tan increíble que acabamos de contar y que nos recuerda a antiguas películas de terror, sino también sobre qué nos pasa, cosas, dudas del cerebro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo sé que tú has estado indagando por algunas, yo no sé cómo llamarlo, si son anomalías de comportamiento, anomalías cerebrales, pero hay algunos casos, que luego hablaremos con Manuel, que simplemente así salpimentando hasta qué punto. Yo siempre me he preguntado por las alucinaciones, ¿no? Es decir, que algunas son muy complejas, complejísimas, y que dan mucho miedo, y que para quien está viviéndolas es algo absolutamente real, es real, lo está creando su propio cerebro. Pero hay síndromes, vamos a llamarlo así, Santi, que yo me he quedado absolutamente asombrado, y que pasan, que ocurren. Sí, hay síndromes tanto psicológicos como neurológicos que realmente tienen efectos absolutamente insospechados, que nos hablan de la tremenda complejidad tanto de nuestro cerebro como herramienta física, como de nuestra mente como sistema complejo, ¿no? Y es que, por ejemplo, imaginemos que sería de una persona que no pudiera dormir porque en el momento de dormir se le olvida respirar, y caer en un sueño, aunque sea involuntario, breve, de unos minutos,
significa una muerte segura. Pero eso ocurre de verdad. Eso tiene un nombre, es la maldición de Ondina. Y es un síndrome muy raro, tremendamente raro, pero para que te hagas una idea, los casos más graves tienen que dormir con respiración asistida y vivir toda su vida con el riesgo de que una cabezada involuntaria puede ser la última para siempre. Síndromes que nos parecen increíbles, que superan, yo digo, cualquier ficción y que están ahí, están siendo estudiados. Cuando, Manuel, sabéis que tuvo que ser un salto infinito absolutamente comprender o escanear ese cerebro y daros cuenta en vuestros estudios, en la neurociencia, que se iluminaban, yo no sé si es correcto esto, se iluminaban o se activaban diferentes zonas de un paciente haciendo ciertas cosas. Fue como abrir una ventana a otro mundo y darse cuenta de que ese gran disco duro actuaba por zonas. Una de las grandes preguntas que nos trasladan siempre es que parece que no trabaja tanto el cerebro por zonas, sino que es algo mucho más complejo, una especie de sinfonía o de concierto, ¿o no? Sí, yo siempre he dicho que el cerebro es demasiado complejo para nuestra mente. Nos va a costar mucho entenderlo. Oh, qué buena frase es esa, señor. Es como el universo, es ¿no? Totalmente cierto. Es tan complicado como el universo, yo no diría que más, pero es tan complicado como él, porque se nos van a escapar muchas cosas. No deja de ser maravilloso eso, ¿eh? Sí, lo es. Siempre habrá ese reto de intentar llegar más allá en nuestro conocimiento, que siempre será muy escaso, eso creo yo. Pero es cierto lo que dices. Digamos, todas las funciones del cerebro no se distribuyen por zonas, es lo que se está viendo. Además, ahora hay, en esa técnica que dices tú de que se iluminan las zonas, que es correcto decirlo así, es más o menos lo que se ha estado utilizando hasta hace 3-4 años. Pero es que ahora esa misma técnica nos permite además ver las conexiones entre las distintas áreas que se iluminan y ver en qué momento se utilizan esas conexiones y qué curso temporal llevan. Y entonces están descubriendo cosas muy interesantes, como por ejemplo que algunas áreas funcionan para varios aspectos cognitivos diferentes. Es decir, lo mismo sirven para la inteligencia que para la memoria, que para entender el hilo conductor de una historia, que para muchas cosas. Entonces, no depende de la zona donde esté ocurriendo la cosa, sino de con qué está conectado en cada momento. O sea, diferentes partes del cerebro que hacen eso, como una especie de conjunción, ¿no? De diferentes instrumentos que tocan una música. Sí, de hecho, fíjate, uno de los descubrimientos más recientes y que más bombazo está pegando ahora en neurociencia es un sistema que le llaman el sistema por defecto humano. Sistema por defecto quiere decir que es el que ocurre cuando uno no hace nada. Empezaron a darse cuenta porque cuando metían a la gente en el escáner y le decían, bueno, ahora relájese, descanse y no piense en nada. Nunca se puede decir no piense en nada porque siempre pensamos en algo. Entonces la gente pensaba en sus cosas y se dieron cuenta que había unas áreas que se activaban siempre sistemáticamente. No unas áreas, sino una red con esas áreas. Hacían luego el experimento, restaban y resulta que esas áreas pues se desactivaban cuando alguien hacía algo concreto. Y se dieron cuenta que ahí había algo curioso. Cuando la gente descansa, cuando la gente no hace nada, está haciendo algo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces han descubierto este sistema por defecto, que quiere decir que siempre que estamos pensando, recreando, imaginando, anticipando, pensando, creando, etcétera, etcétera, es este sistema por defecto que abarca por lo menos 3 zonas de nuestro cerebro, que están en conjunto trabajando continuamente, mientras no hagamos nada concreto. Es decir, si yo ahora me pongo a escribir, se me desactiva ese sistema porque estoy concentrado en eso. Pero en cuanto que desconecto y me evado, estoy con ese sistema activo. Como una especie de piloto automático que está ahí. Exactamente, y que es el que entiende la realidad. Es como nuestra conciencia viajando en el espacio, en el pasado, en el presente. Manuel, cuando dormimos, no se ha estudiado todavía, pero es posible que sea ese sistema uno de los más activos, exactamente. Creo que estamos tocando con los dedos, ¿verdad? Una de las historias más asombrosas que podemos imaginar. ¿Qué frase? Yo creo que de cabecera te la voy a tomar prestada, pero de inmediato, Manuel, o sea... Te la regalo. Pero esto va a ser un abordaje, porque no podemos casi entender, ¿no? La complejidad de nuestro propio cerebro. Es demasiado, es como aquella gente que en su día enloqueció intentando preguntarse qué era el infinito del universo. Hablando de esa conexión con no sé qué, no deja de ser curioso que desde lo más profundo de la historia haya documentos, Carmen, donde se habla de este don de lenguas, o de, siempre es muy curioso, estados alterados de la conciencia. O sea, alguien entra en no sé qué área que es distinta de lo normal y empiezan a ocurrir cosas. Algunas cosas son espectaculares. Se habla incluso en la Biblia. En la Biblia ya se dice que los apóstoles, cuando iban a predicar,
todo el mundo que era de otras lenguas, de otras creencias, los entendían perfectamente porque al parecer hablaban en su propia lengua. Eso se ha dado en muchos místicos, además de la Iglesia Católica. Uno de ellos es el Padre Pío. El Padre Pío tenía colas enormes de gente que venía desde todas partes del mundo hasta el convento de Pietrelcina, un convento donde estuvimos, muy pequeñito, y toda la gente hacía cola fuera de donde fuera. La lengua que le hablara el Padre Pío lo entendía, y no solo lo entendía, sino que les contestaba en su propia lengua, con lo cual era un fenómeno que miles de médicos estudiaron, porque el Padre Pío ha sido el beato por el momento más estudiado de todos los tiempos, y nadie encontró una solución a ese enigma, a esa xenoglosia. Pero no solo en la Iglesia se da, Iker, también, si luego lo veremos, hay casos de xenoglosia, de glosolalia, en personas, incluso en niños, que dicen haber tenido vidas pasadas, o personas hipnotizadas que sin saber un idioma comienzan a hablar en ese idioma perfectamente e incluso mantienen una conversación fluida. Recientemente ha habido casos, por ejemplo el de un motorista accidentado en la República Checa, también viene del este de Europa. Se publica en todo el mundo la noticia, y al parecer, después de un shock, después de un golpe, después de un accidente fortísimo, este muchacho empieza a hablar fluidamente, como si fuera un nativo también, el inglés. Sí, empieza a hablar el inglés. Lo que pasa que en este caso él no había olvidado su lengua. Él están en Inglaterra, están realizando una carrera de motos, tiene 17 años, sufre un fuerte golpe, se queda en estado de inconsciencia durante unos minutos, y cuando los servicios de emergencia van a tratarle, van a ayudarle, él se despierta y empieza a hablar con ellos en un fluido inglés. Pero fíjate, en este caso, a las pocas horas se olvida. Vuelve a hablar en su idioma y se olvida por completo. Habla 4 palabras mal entendidas con las que se entiende con los médicos, pero nada más, cuando había estado conversando como si fuera un inglés de lengua, vamos. Manuel, esto es importante. Nunca la ciencia, en los tiempos recientes, la neurociencia, se ha enfrentado a uno de estos casos donde alguien hable un idioma que no ha podido conocer. No, la verdad es que a mí me conste no, y sería muy interesante. Porque la verdad es que sí que cabe alguna explicación, como puede ser, bueno, pues fragmentos de conversaciones que hayan oído en la televisión, en la radio, se les quedan grabados en su aspecto fonológico y lo pueden repetir, como haría un papagayo, digámoslo así. Pero lo raro es que hablen fluidamente, es decir, que respondan a preguntas y hablen de una forma normal, una conversación. Con una coherencia, ¿no? Claro, porque sí se podía explicar eso, que porque se guardan en nuestro cerebro, se guardan melodías, se guardan imágenes con cierta exactitud, que no las solemos evocar, pero que están ahí, se acaban borrando con el tiempo, pero si no son de hace mucho tiempo, están ahí. Pero claro, y se pueden soltar, digámoslo así, soltar sin saber lo que se dice. Pero lo curioso de estos casos es eso, es que conversan. Y eso ya, de momento, no cabe explicarlo, no es posible. Manuel, imaginamos el cerebro como ese gran disco duro donde están los pensamientos, la memoria. ¿Se ha ubicado en algún sitio la memoria? ¿Tiene sitio la memoria? Sí, la memoria está por todo el cerebro. Y además el cerebro. Yo creo que la palabra disco duro no es correcta porque, por una simple razón, el cerebro es muy blando. El cerebro es muy blando y está cambiando continuamente. Es lo que llaman plasticidad neuronal, que dicho de otra forma, está cambiando continuamente. Está haciendo conexiones continuamente, deshaciendo otras conexiones. Se le mueren muchas neuronas, se está recuperando de esta pérdida. Está continuamente trabajando. Es muy fluido, es absolutamente fluido. Por eso digo que más que disco duro es un disco blando. Pero bueno, por decirlo de alguna otra forma. Entonces está cambiando, sí. El propio aspecto del cerebro, Manuel, ese aspecto arrugado, he leído en alguno de estos libros que incluso fue una forma de amoldarse a un espacio craneal reducido. O sea, es una especie de órgano que lo vemos como una bola de papel que podía ser más grande, pero que adoptó ese tamaño. Exactamente. Digamos, el cráneo es el que marca el límite del cerebro, ha ido creciendo con el cerebro, pero también es verdad que un cráneo más grande del que tenemos, por su peso, no sería funcional. Y además, incluso, bueno, la idea que tú estás diciendo es eso, la corteza cerebral, que es lo que está en la parte exterior, es lo que se ha arrugado para que pueda caber más en este espacio que tenemos, ¿no? De hecho, ocuparía, si lo estiráramos, como un cuadrado de 45 centímetros de lado, es bastante grande. Pero la idea también es que más grande no podría ser, había que arrugarlo, porque también es conveniente que las conexiones que se hacen entre un sitio y otro de la corteza de nuestro cerebro, al atravesar, por ejemplo, del lado izquierdo al derecho, que no fueran más largas. Es decir, la cabeza se podía haber hecho más grande con la corteza sin arrugar,
pero la distancia ya es tan larga que no sería funcional. No funcionaría tan bien como nuestro cerebro. De hecho, se ha comprobado, se sabe, que el cerebro de los elefantes es más grande, pero funciona más lento, porque las distancias a recorrer por las conexiones neuronales son más lentas. El nuestro está en un equilibrio ideal, de tamaño y de espacio. Que es otro misterio también, ¿no? También. ¿Por qué esa perfección que nos hace distintos? Por cierto, muchos tenemos imágenes, por ejemplo, de esas amnesias absolutamente repentinas, ¿no? Gente que lo olvida, ya no solo el habla, sino que olvida su propia historia, que no creo que haya nada más angustioso. Imagino que habéis estudiado casos, descargas eléctricas, shocks. Un shock puede borrar como si fuese algo que escanea y que destruye los datos. Sí, hay que pensar, como hemos dicho antes, en el cerebro en términos de circuitos, realmente, más que en zonas. Son circuitos. Los circuitos, si yo los interrumpo, estoy haciendo un daño bastante grave. Y de hecho los recuerdos, la memoria, como decía, está por todo el cerebro, pero necesita de una parte de nuestro cerebro que es el hipocampo, el que se pierde con la fiebre en los niños, que está conectado con la corteza y está haciendo circuitos continuamente. Si yo interrumpo esos circuitos, son miles, millones de circuitos, cada varios de ellos representando un recuerdo concreto. Si yo interrumpo con un electroshock esos circuitos, no los voy a interrumpir todos, porque si no, o pudiera ser, porque perdería el sujeto todos sus recuerdos. Pero si interrumpo unos cuantos de ellos, los pierde esos circuitos porque se han parado. Los circuitos hay que iniciarlos y luego que no se paren. Yo creo que una de las imágenes más asombrosas que nadie puede idear y que a veces, yo no sé por qué mucha gente no ve el misterio que hay en esto. Cuando se descubre la neurona, y en eso tenemos mucho que decir los españoles también, ¿no? Se ve esa especie como de araña, ¿no? Que recubre todo nuestro pensamiento, nuestro cerebro, y que tiene esa especie, no sé si es el axón, Manuel, y va conectando como con una especie de filamento a otras neuronas, y estas a su vez a otras, y se produce algo eléctrico, según parece, o no sé qué, que llaman sinapsis, ¿no? Y que produce ahí una reacción que me parece algo absolutamente mágico. Quiero decir con esto, si uno se esfuerza y esto creo que es importante, en el aprendizaje, o tiene una vida repleta de emociones, vamos a decirlo, satisfactorias, creativas, buenas para él, quizá en contacto con la naturaleza, es decir, el cerebro se moldea casi hasta físicamente según sea nuestra experiencia. Alguien al mismo tiempo que está sumido en la angustia, sumido en problemas que él mismo hace cada vez más grandes, o alejado por completo de la sensibilidad, de la creación, su cerebro será físicamente hasta casi distinto. Está muy comprobado, además. Pero eso es increíble. Es que es así. O sea, nuestro cerebro, lo que has dicho... El hombre hace su cerebro. El hombre hace su cerebro, el hombre y quien rodea al hombre. El cerebro, como tú bien has dicho, las neuronas tienen un axón y tienen unas dendritas. Digamos, las neuronas reciben información por las dendritas y la envían a otras neuronas por el axón. Que serían como las patas de la araña de la parte superior de la neurona y luego el filamento grande, ¿no? Eso es, pero además este filamento se bifurca al final y forma otras ramas, otro árbol. Es una autopista inmensa, ¿no? Exacto. De miles y miles de millones de conexiones. De neuronas conectan con una neurona y esta a su vez con otras miles. Así es todo nuestro cerebro. Entonces, la experiencia se acumula en esas ramas. La experiencia son esas ramas. ¿Los recuerdos entonces están ahí? Son esas ramas los recuerdos. Entonces, si no hay recuerdos, no hay ramas. Si hay pocas ramas, hay pocos recuerdos. Si tú tienes muchas experiencias en tu vida, tendrás muchas ramas. Y de hecho, al final tu cerebro pesará más. Llegará a pesar más. Exacto. Por la experiencia acumulada. Pesa algo más porque las ramas pesan. No es que pese mucho, pero pesa algo más. Y se sabe que a las ramas les afecta mucho el estrés. El estrés, las preocupaciones, como dices tú, las personas con depresión, las personas que no viven de una forma sana, sus ramificaciones no son iguales. ¿Habéis comprobado estudiando que eso se va eliminando? Está comprobado al microscopio, está muy, muy claro. Yo no sé, Carmen, son cosas tan clave y que tan pocas veces se hablan a nivel divulgativo que creo que son importantes. Y yo no sé, haciendo un paneo inicial por preguntas de los oyentes, ¿qué les surge al oír este caso excepcional de lengua o del cerebro, de lo importante que es nuestro cerebro y lo que podemos condicionarlo, que es lo que también estamos aprendiendo? Pues mira, preguntan si es posible que nuestro cerebro conozca todos los idiomas y solo tengamos activadas las neuronas de aquel que usamos a diario. No, pero sí que ocurre una cosa muy curiosa. Cuando nacemos,
somos capaces de entender la fonología, los sonidos de todos los idiomas. Vamos a ver, para un español está claro, sobre todo muchos que estamos o que intentamos aprender inglés, o que más o menos sabemos, nos hemos dado cuenta de que hay muchos sonidos del inglés que no entendemos, o que no nos salen igual. Ahí tienen varias vocales, en torno a 10, me parece, una cosa así, nosotros tenemos 5 sonidos y ya está. Pero no nos salen esos sonidos. Cuando somos bebés, cuando somos recién nacidos, los entendemos perfectamente, los discriminamos perfectamente, porque el cerebro está preparado como una esponja para ver qué idioma se va a encontrar en el ambiente. Para impregnarse de ello. Exactamente, y de hecho los chinos, no es ningún tópico, no distinguen la L de la R, pero cuando son recién nacidos sí, la distinguen perfectamente. Pues al cabo de un año de edad se pierde esta capacidad de distinción, y ya no saben distinguir la L de la R porque en su idioma no se utiliza esa distinción. Por eso, por lo tanto, fíjate lo que sale de aquí, de esta cuestión. Qué importante debe ser para cualquier niño ese primer año. Exactamente. ¿Qué está recibiendo ese niño? Incluso a niveles muy sutiles, ¿no? Claro. Hablaban de la música clásica, hablaban de un montón de cosas. Qué importante debe ser. Seguimos. Nos decían también que ha sufrido un leucoencefalopatía y que le afectó al lóbulo occipital y que se le olvidó leer, que tuvo que aprender de nuevo. Un amigo que tuvo que aprender de nuevo a leer. Leucoencefalopatía. Según los científicos, el ser humano no llega a usar ni el 15% de la capacidad mental que poseemos. ¿Os imagináis si utilizáramos el 100%? ¿Telepatía tal vez? Preguntaba Thor. Aquí yo creo que hay una gran división. Este hombre con nombre poderoso, de antiguo dios, Thor. Aquí hay una gran división, creo, entre los que dicen que ni siquiera se puede medir cuánto manejamos y cuánto no, y la eterna frase que no sé, ya he oído tantas cosas, si es leyenda urbana o no, del 10%. Es una leyenda urbana clarísima. Clarísima. O sea, aquí sí que no hay ninguna división. En lo científico lo tenemos claro. Es siempre el 100% de nuestro cerebro. Tú piensas que lo que no se utiliza en el cerebro se muere y se deshace. O sea, es una máquina que está constantemente en rodaje. Es continuamente. Nosotros cuando vemos áreas iluminadas en un escáner, lo que se presenta ya como figura es la sustracción a otro mapa en el que supuestamente no ha hecho nada. Eso que contábamos antes del sistema por defecto humano, cuando la gente no hace nada, está haciendo un montón de cosas. Luego hace algo y se le resta esa actividad, que es la actividad de todo el cerebro que está absolutamente activo. Las neuronas están continuamente funcionando. Si no funcionaran, al cabo de unos minutos se mueren. Qué importante, cuando has dicho antes, Manuel, esa esponja que es el cerebro y que todo el mundo entendemos, ¿no? Eso de los niños se quedan con todo, ¿verdad? Pero ya a nivel real, cuando un niño está expuesto a peleas familiares, a gritos, a violencia, a algo que fluye en el ambiente y que creemos que un niño no entiende, ¿lo entiende? Un niño que tiene angustia, un niño, ya no digamos si lo han maltratado, claro, tan pequeño, un niño que recibe esos impulsos negativos que existen, incluso a veces imagino, Manuel, inconscientemente, no porque uno quiera, sino porque ha coincidido, está llegándole algo a su cerebro que quizá permanezca ahí durante mucho más tiempo del que creemos y sea importante para su vida. Bueno, hemos hablado antes de la fiebre, cómo afecta a los niños al hipocampo, el centro del aprendizaje y la memoria. Pues se sabe que el estrés afecta al hipocampo y los maltratos en casa afectan al hipocampo. Y el niño feliz, por lo tanto, o el niño que con cierta conciencia y consciencia los padres intentan, ¿no?, de alguna forma, mejor o peor, darle a esa esponja que es el cerebro buenos sentimientos, buenas músicas, buenas conversaciones, buenos paisajes, no sé, todo eso que incluso no se entiende, ¿se irá impregnando de ese cerebro? Sí, además siempre que le den seguridad al niño, el niño no tiene que preocuparse y por lo tanto solo se preocupa de aprender. Es muy importante eso. Es importante y se cuenta pocas veces. Seguimos, Carmen. Xavi nos dice: hola, buenas noches. Yo tuve un golpe al caer de una bicicleta y demoré unas horas en que el médico me viera. Y creo haber perdido parte de los recuerdos que tenía antes de que esto me pasara. Al parecer perdidas de memorias de algunos episodios de su vida. Puede ser. Sí, se suele perder. No dicen de qué momento eran esos recuerdos. No. Porque normalmente por un golpe se pierden los recuerdos de los últimos meses o de los últimos 3 años, hasta 3 años máximo, 2-3 años. Los recuerdos de antes se han quedado ya para toda la vida y esos no van a cambiar con un golpe. Esos desaparecen por otro tipo de lesiones, por lesiones más por falta de vitamina, desnutrición y demás. Por un golpe se pierden recuerdos, ya digo, de hace 2-3 años, porque están todavía consolidándose. El hipocampo, que está saliendo mucho esta noche, en su conexión con la corteza está repasando esos circuitos una y otra vez, de manera inconsciente, y así durante meses e incluso años. Si yo rompo esos circuitos por un golpe,
ya no se ha consolidado el recuerdo. Tardan eso, unos 2-3 años en consolidarse del todo. Pero qué increíble fusión entre lo físico, lo material y algo que nos parece tan inmaterial como en pensamiento, ¿no? Y yo voy más allá. ¿Y el miedo? ¿Y los miedos? ¿Por qué, Manuel, recuerdos de la infancia con miedo se nos quedan, por ejemplo, tan grabados? ¿Por qué algunas impresiones fuertes, y luego iremos con algunas cosas que ya superan todo lo increíble, por qué algunos recuerdos tan fuertes están tan impregnados y otros, incluso mucho más recientes, los hemos olvidado por completo? Yo siempre pongo el ejemplo en clase de que no nos acordamos lo que cenamos ayer por la noche, por ejemplo, pero sí nos acordamos de algo que nos ocurrió hace 20 años, por ejemplo. Y podemos revivirlo. Totalmente. Y vuelve a salir el hipocampo una vez más, lo siento, pero sale mucho hoy. Y es que la idea es que el hipocampo forma parte de nuestro sistema de las emociones. ¿Dónde se encuentra exactamente para visualizar? Está muy dentro, entonces digamos está como en la base del cerebro, hacia la parte de la nariz, hacia el centro, pero hacia atrás también. O sea, es el núcleo profundo del cerebro. Es la base, sí, forma parte de la base de nuestro cerebro. Entonces, como es parte del sistema de las emociones, donde se siente el miedo es, por ejemplo, en la amígdala, que está justo pegado al hipocampo. ¿Sabéis que ahí se siente el miedo? Sí, está muy claro, vamos, se ha comprobado bastantes veces, gracias a esta máquina que nos permite ver cómo se ilumina la zona de nuestro cerebro. Bueno, pues el hipocampo está ahí detectando qué es lo que es importante para el individuo, tanto si es bueno como si es malo. Y es ese mecanismo el que nos permite que se graben a fuego las cosas importantes, y las que no lo son, las va desechando. Realmente increíble, alucinante. Más preguntas, vamos a seguir con un paneo de varias. Nacho nos dice que estudia enfermería y que le parece fascinante este tema, y quería preguntar qué proceso origina los sueños y si algún fármaco puede estimularlo. Ahí nos metemos en un campo amplísimo. Los sueños, que no sé cómo vas a resumirlo, Manuel. Los sueños, me imagino a las ensoñaciones se está refiriendo, ¿no? El proceso es muy curioso. No es que se sepa demasiado, no se sabe mucho, porque no se han hecho escáneres a personas durmiendo, no es técnicamente posible hoy por hoy. O sea, todavía el sueño sigue siendo otra frontera oscura, ¿no? Está claro. Exactamente. No es fácil de trabajar sobre Se sabe ello. Bastante gracias a una técnica que es la electroencefalografía, que se lleva muchos años trabajando con ella. Y también se ha hecho cosas con animales, con gatos y demás, y se saben algunas cosillas, ¿no? Entonces, por lo que se sabe, los sueños tienen que ver, se llama además, esa fase del sueño se llama sueño paradójico, porque nuestro cuerpo se relaja hasta el punto de estar prácticamente muerto, totalmente flácido, los músculos totalmente flácidos. De hecho, hasta crecemos. Nuestro cuerpo crece unos 5 o 7 centímetros más de lo relajado que está cuando estamos tumbados. Y en ese momento es cuando el cerebro presenta una explosión de actividad, que se sabe que tiene que ver por mecanismos que están cercanos a los mismos que producen el sueño en el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es como la raíz del cerebro, como si yo lo agarrara de un tallo, de hecho se llama así tallo cerebral, que luego se continúa con la médula espinal. Bueno, pues ahí en el tronco del encéfalo hay unos núcleos, unos que nos hacen dormir, que nos apagan la corteza, nos la van relajando cada vez más, y el cuerpo también, y de repente, en una etapa de la noche, se activa otro núcleo que está cerca y nos produce los sueños. La vividez de los sueños, la corteza está tan activa como si estuviéramos despiertos, pero el cuerpo está completamente muerto. Son tantas cosas, esos síndromes que nos promete Santiago Camacho y que luego perfilará nuestro amigo y maestro esta noche, evidentemente, con una clase de cientos de miles de escuchas entre nosotros, pues nosotros mismos que estamos aquí asombrados. Y Carmen nos recordará algunos casos, episodios que están ahí por resolver y que no nos extraña que se identificasen con lo místico, porque ¿qué podía provocar estas anomalías cerebrales en la antigüedad? La conexión con lo místico. Y lo místico está ahí, y los miedos están ahí, y las pesadillas se quedan ahí de alguna forma. Y por cierto, una pregunta que me adelanto que está llegando a borbotones: eso de los dos cerebros, que tenemos como dos universos dentro de la cabeza y que nos guían más unos u otros, ¿esos son leyendas urbanas también, como lo del 10%, o no? El cerebro, un suceso, una investigación de este equipo en Croacia, esta muchacha de 13 años que olvida su idioma y habla solo en alemán repentinamente, nos obliga a hablar de esa caja mágica que tanto misterio guarda. Noche del Cerebro y de muchas más cosas en Milenio 3. Ahora las noticias y en apenas 5 minutos regresamos. Continuamos atravesando la Noche del Cerebro, la Noche de los Misterios aquí en Milenio 3. No solo vamos a hablar de cerebro y de xenoglosia y de extraños síndromes,
sino que también viajaremos a Soria en esta segunda hora, donde nuestra compañera Eva Sánchez tiene una noticia interesante que ha dado la vuelta a España, rara, que tiene que ver quizá también con temas del cerebro. Unos gritos, una niña y un supuesto ritual de exorcismo en plena provincia de Soria, y que ha alertado a muchos vecinos. Se ha hablado mucho y se han dejado muchas cosas al margen. Queremos descubrirlo esta noche. Y otra cosa que también es misteriosa: decíamos que no tenemos comprensión para alcanzar lo que es nuestro propio cerebro, que parece que nos supera en tantas cosas, esa conciencia extraña que en algún momento oscuro de la historia se enciende, que no podemos entenderlo, pues como el universo. Y desde el universo, desde la galaxia M82 en concreto, atentos amigos, porque esta noche también hablamos de eso con especialistas, se ha empezado a recibir una serie de ondas de radio. 20 radiotelescopios ya enfocan hacia ese lugar, a 12 millones de años luz de nuestra Vía Láctea. La primera noticia en España la daba nuestro compañero, director de ciencia de ABC, José Manuel Nieves, que estará con nosotros. Está ultimando datos. Es sorprendente. Ondas de radio desde 12 millones de años luz. Y la conclusión de los primeros investigadores, Centro Astrofísico del Reino Unido, es que no saben qué es. No saben qué es. Tenemos que intentar descubrirlo, así que merece la pena, creo que, estar este par de horas con nosotros. Por cierto, que empezábamos con esa niña croata, 13 años, haciendo alusión a Reagan, a la historia del exorcista, a la historia de un lenguaje desconocido y extraño, en este caso el alemán, que ella había comenzado a estudiar, pero que desde luego no lo conocía. Su propio profesor se había quedado sorprendido, lo hablaba con total fluidez. A estas horas, lo decíamos antes, tiene que estar con un intérprete porque ha olvidado su propio idioma y solo habla en alemán. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué anomalías pasan ahí? Esa unión extraña entre lo físico, lo material, el cerebro como órgano que se daña, que está sometido a cosas, que es una esponja, y al mismo tiempo algo tan etéreo, ¿no? Tan absolutamente casi divino como los pensamientos, la memoria, los recuerdos, los miedos. Manuel Martín Loeches nos ha prometido algo. El miedo también se estudia, las reacciones del miedo. Creo que va a ser apasionante, pero nos preguntabais muchos amigos en las vías de contacto por casos concretos que hayan sido de xenoglosia, y hay algunos que creo que pueden interesar porque siguen siendo de alguna forma expedientes sin resolver en la historia de este don de lenguas. Hay un doctor que en los años 70, en 1974 si no recuerdo mal, publicó un libro que se llamaba Xenoglosia. Era uno de los primeros tratados que había además sobre la xenoglosia, porque sí se ha apuntado en diversos estudios médicos, pero no en un monográfico como hacía este doctor que se llamaba Ian Stevenson. Este doctor empieza a tratar a muchas personas que, sobre todo bajo hipnosis, empiezan a hablar en lenguas extrañas. Uno de los casos más documentados, porque lo estuvo estudiando durante 8 años. Además, no quisieron ningún tipo de publicidad el matrimonio con el que se estaba llevando a cabo pues ese estudio. Ni siquiera le dejaron poner su nombre, pero sí que es cierto que además muchos colegas pudieron acceder a los análisis que había hecho Ian Stevenson. Bueno, pues esta era una mujer, una ama de casa de 37 años. Ella empieza a ser hipnotizada porque dice que tiene como sueños, a veces alucinaciones sobre vidas pasadas, recuerdos que no sabe muy bien a qué atribuir. Empieza a ser hipnotizada y sale a la superficie un joven sueco que se llamaba Jensen Jacobi. Jensen Jacobi tenía 17 años en el siglo XVII, que es al parecer cuando vivió. Esto podía quedar en una anécdota, a no ser que esta mujer comenzara a hablar en un perfecto sueco del siglo XVII, además comprobado por lingüistas de la época, lo cual se quedaron todos atónitos porque no sabían a qué era debido. Ian Stevenson estaba casi seguro de que eran regresiones a vidas pasadas, que era un tipo de reencarnación que hacía que en un momento dado, en esta nueva vida, ella tuviera esos flashes que la llevaron a una vida anterior y pudiera perfectamente comunicarse como se comunicaba en la época en la que presuntamente vivió. Pero no era el único caso, había otro, el de Sanalta Misra. Esta era una niña que entre los 4 y los 5 años era capaz de cantar canciones en bengalí. Ella era hindú, nació en 1948, cuando llega a Stevenson es en el año 1961,
y además decía que en una vida anterior ella había sido una mujer bengalí que había aprendido a danzar y que había aprendido a cantar precisamente esas canciones. No sabía mantener ningún tipo de conversación, pero sí que es cierto que buceando en antiguos documentos de la época se llegó a la conclusión de que esas canciones habían existido en los siglos a los que ella hacía referencia. Sería 2 de los casos de regresiones a vidas pasadas con xenoglosia más estudiados en la historia de la ciencia.